Entonces yo dije, pucha, qué interesante este caso, pero también peligroso porque después dice que el señor, el que le vendió la casa por 2 millones, lo andaba buscando para que le regresara el dinero porque ya no la quería vender. Imagínate vender una casa por 2 y que el intermediario se la venda por 4, perder 2 millones y de remate se la venden a una persona con la que no se lleva muy bien. Entonces dije yo, pucha, qué interesante esto, que me imagino que hay de haber unos peores que otros. Fíjate que existe mucho esa percepción. Esa percepción es, yo soy hijo y a mí me corresponde esta casa. Porque la ley lo dice. No, la ley no dice de eso. La ley no dice eso. Yo he visto casos de testamentos donde la persona le deja solo a su hija y tiene 5 hijos. Y hay otro concepto erróneo, heredar en vida. Eso no existe. Excelente, pero bueno, continuando con el bloque de preguntas que teníamos, hablando acerca de las familias, herencias o propiedades, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿qué pasa cuando una persona muere y no deja testamento? ¿Qué se debe hacer? Buen tema. Antes quiero decirte algo, hablando de los errores comunes que me lo mencionaste. Un error común es no realizar un testamento. Por ahí yo estuve viendo aquí en Santa Rosa, fui al teatro a la semana pasada, Los Clavos de Plata, no recuerdo exactamente el nombre de la obra, pero la obra tenía una temática relacionada con alguien que se había muerto. Uh-huh. Y las risas, sí hubo risas, estuvo muy buena la obra, por cierto. Saludos y felicitaciones a esta gente que hace teatro, a la Casa de la Cultura. Realmente eso para mí le marca un signo distintivo en la ciudad. Lo interesante es que cuando salimos con mi esposa, me dice, ¿qué le pareció la obra? A nosotros no nos gusta hablar de la muerte. A nosotros no nos gusta hablar de la muerte. Ajá. Nosotros no tenemos una muy buena relación con la muerte. Contrario a países como México, ¿verdad? Que allá hasta celebran el Día de Muertos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en esa hora hubo pocas risas por el tema de la muerte. Porque había una persona, un ataúd, etc. Con la herencia pasa lo mismo. La gente le da miedo hacer testamento. Es una percepción personal. Creo que la gente cuando hace testamento piensan que es una sentencia de muerte. O que están adelantando lo que va a pasar. O adelantando lo que va a pasar. Y eso es un gran problema. Pero es algo cultural. Es algo cultural. Es una percepción. Probablemente me equivoque. Es algo cultural. Y el problema de esto, Nani, es que hay 2 formas de suceder, se le llama. Que básicamente es transmitir los bienes míos ahorita. Transmitir mis bienes cuando yo he muerto, he fallecido. Las 2 formas son con testamento o sin testamento. Cuando yo dejo testamento o redacto testamento, se cumple mi voluntad. Ahorita que estoy vivo, yo digo, Onan le queda el celular, todos los bienes. a Pablo le queda este celular y al otro es. Me muero, se abre mi testamento y el notario o la persona encargada solo se cumple lo que está en el testamento. Esa es una forma. La gente le tiene miedo a esa forma. ¿Cuál es el problema de no hacerlo de esa forma? La ley no deja nada vacío. La ley tiene que regular eso. Cuando no hay testamento, se lleva a cabo una declaratoria de herencia ab intestato, sin testamento. ¿Y cuál es el problema de esto, Nan? Que la ley ya te da un orden de quiénes van a heredar. ¿Y cuál es el orden? El orden, bueno, el orden te habla de ascendientes, de descendientes, de colaterales y de cónyuge. En el caso de que yo fuese el que fallezca, o tu persona, serían tus hijos o tus padres. ¿La esposa no? Son los primeros. Fíjate que con el tema de la esposa está un poco más abajo, sin embargo a ella le aplica algo que se denomina la cuarta conyugal o la porción conyugal. La cuarta parte de toda llamémosle masa hereditaria, todos tus bienes, la cuarta parte se lo puede asignar a ella. Entonces sería hijos, padres, los colaterales. Incluso los municipios pueden heredar. Es un algo interesante, los digo, sabía. Si vos no tenés en tu línea de consanguinidad quién te pueda suceder, si amigo ni nada, el municipio, en este caso la Municipalidad de Santa Rosa, puede declararse heredera de tus bienes, El problema nada es que entre hermanos muchas veces cuesta ponerse de acuerdo.
Ajá. entre hermanos, o incluso a veces hay primos que se creían hermanos, o hermanos que porque el hijo está muy pequeño no quiere que el hijo del difunto acceda a la herencia, y se genera ese debate. O a veces hay muchos arraigos entre familiares y dicen, no, yo me lo merezco porque yo le trabajé toda la vida, y ahí se crea esa confusión. ¿Y algún hijo, y un hijo de crianza que o adoptivo No, adoptivo sí está adoptado legalmente? legalmente, sí. Y si no está legalmente, solo fue que lo... No, y no. Ese tipo de... Pero imagínate psicológicamente qué golpe, ¿va? Porque si una persona se hace cargo de alguien, en este caso un hijo, digamos, que fue adoptivo, se hace cargo por años de una persona, lo ayudó, lo apoyó y estuvo ahí, legalmente no le corresponde, pero si la persona que fallece decide que él sea el heredero, aunque no esté legalmente como hijo, puede él ser el heredero. Si no está constituido como hijo, no. No puede. No puede. Por eso te hablo del problema de no dejar el testamento. Porque el testamento es tu voluntad. Tu voluntad. O sea, voy a estresar ahí si vos crees que hasta tu mejor amigo es Pero supongamos que tuyo. Pero... exacto. Ahí en esa parte donde vos decís que si un amigo quiere dejar a un amigo como heredero, sí se puede. Sí, ahí sí. Pero ¿por qué el hijo adoptivo que no está legalmente... Explico sencillo. Ah, El testamento es tu última voluntad. ajá. Y si tu voluntad es que todo te quede a favor de el hijo que criaste, aunque tengas 10 hijos que son tus hijos de sangre, se respeta tu voluntad porque es tu voluntad. Cuando no hay testamento, la ley lo que hace es reconocer una lista de herederos y ahí solo contempla herederos por grado de consanguinidad. Ajá. Pero el amigo no tiene nada que ver. Entonces no tiene nada que ver. Por eso te digo que lo correcto siempre, si vos tenés demasiados bienes, tenés muchos bienes, y es hacer el testamento. Eso es lo ideal y desde mi punto de vista la práctica que debería ser común. Pero yo he conocido personas donde hemos hablado de ese tema y yo ven así como con resquemor, y yo no me estoy huyéndoles. Y también son personas que tienen una enfermedad o personas que su edad es bien avanzada y es por lo que te dije al inicio, nosotros, al menos en el contexto de los hondureños, no nos relacionamos bien con Y como estamos hablando de familias también, ¿cuál sería el caso que, digamos, una familia se separa y el hombre o la mujer se junta con otra persona, pero no se casan? Pero al final la familia se formó aparte, o sea, son dos familias al final. Y legalmente cuando la persona fallezca, que en este caso puede ser el padre o la madre, por orden jerárquico, como vos lo mencionabas, le corresponde a los hijos, después a los siguientes. Pero y la persona que estaba junto con él, la pareja, no le corresponde nada, pero muchas veces han declarado herederas a esas personas, ¿va? Ok, te lo digo, si no hubo divorcio en su primer matrimonio, él se va a reconocer al cónyuge que esté legalmente constituido. Sin embargo, puede existir una situación en la que las personas se hayan divorciado, él haya hecho otra familia, estaban en unión libre, le llaman allá, Ajá. de hecho. O puede pedir al juez incluso para decirle a la persona que reconozca esa unión de hecho. Y al final el reconocimiento de unión de hecho tiene los mismos efectos de un matrimonio. Entonces hay personas que por esa vía se muere el hombre, la mujer tuvo una relación muy arraigada y puso con hijos y pide que se reconozca la unión de hecho. Se reconoce esa unión y ya puede acceder a incluso a su cuarta parte. Y en esa unión libre, ahorita que estamos tocando el tema, ¿cuáles son los derechos que se debe de saber si una de las dos personas fallece y está en unión libre? La cuarta parte. La cuarta parte. La ley, eso le llama la ley asignaciones forzosas. Las asignaciones forzosas incluye la cuarta parte de toda la base hereditaria, aunque se declaren todos los hijos, se le tiene que respetar. Y si cumple ese requisito los requisitos de la ley, se le tiene que respetar esa cuarta parte de toda la ley. Si tiene 4 hijos la persona y decides dejarle la herencia solo a uno, ¿qué pasa? Está obligado a heredar. Fíjate que existe mucho esa percepción. Esa percepción es, yo soy hijo y a mí me corresponde esta casa.
porque la ley lo dice. No, la ley no dice de eso. La ley no dice eso. Yo he visto casos de testamentos donde la persona le deja solo a su hija y tiene 5 hijos. Y hay otro concepto erróneo, heredar en vida. Eso no existe. Si yo tengo un hijo ahorita y yo le quiero dar esta casa, pues eso es una donación. Donación entre vivos. Ok, si yo tengo un hijo y le doy la casa, eso es donación entre vivos, no es herencia. La herencia solo se aplica en 2 sentidos. Cuando yo dejo el testamento y accedo a ese bien inmueble por medio del testamento, es herencia. Si no hay testamento, pero yo me declaro ante el juez heredero, porque la ley me permite declararme heredero. Pero entonces una herencia en vida, como vos lo mencionás, eso no existe. No existe, eso es una percepción real. Pero es una costumbre que suele existir. Me heredó en vida, pero eso es una donación entre vivos. La herencia, te lo voy a poner fácil, la herencia solo aplica cuando hay un muerto. Y como testamento. Y cuando hay testamento o cuando el juez declara herederos, pero el juez no es que lo va a declarar de forma antojadiza. El juez viene y dice, ok, la ley me establece de que los hijos son los primeros llamados a ser herederos. ¿Usted es hijo? Sí. Que él comprueba con las partidas de nacimiento, el acta de función, que era el hijo. Entonces usted va a tener la herencia. Es bien extenso todos estos temas que estamos tocando, pero quisimos hacerlo también así como más específico porque no queríamos ampliarlo mucho, porque hay un montón de curiosidades y dudas que pueden surgir a raíz de problemas que hace algunos conflictos legales que podemos caer sin darnos cuenta, algunos errores, lo de la familia en este caso, y hablar de testamentos o de herencias también da paso a tener otras curiosidades. Vaya, está el caso de que no sé si vos has escuchado en otros países que probablemente las leyes sean diferentes y hemos visto que hay personas que le dejan a su mascota la herencia, ¿va? Es algo totalmente extraordinario, pero que puede suceder. Y los errores comunes, hay muchos. Y uno de esos errores comunes que comete la gente por no instruirse con un abogado o tener las opiniones o los consejos legales es que establecen muchas veces en ese tema del testamento, desconocen que existe una figura que se llama testamento cerrado. El testamento no va a conocer nadie. O sea, solo la persona y el abogado. Sí. O sea, nadie de los hijos ni nadie. Y esa es una figura que la gente debe saberlo, porque la gente tiene como miedo o tal vez vergüenza. Pucha, no quiero que este sepa que no le voy a dejar nada y que la otra le diga todo. Sí. Y esa es una limitación, pero es por el desconocimiento de que existe el testamento cerrado, que se abre únicamente hasta que lo persigue. Y el objetivo de este testamento es para que no entren en conflicto las personas, los familiares. Y también para salvaguardar la integridad de la persona, del testador, ¿verdad? Quien está haciendo el testamento. Porque acordate que donde hay bienes, donde hay dinero, donde hay intereses, pueden existir otras cosas. Muy grave. Y han habido casos donde provocan la muerte de la persona para reclamar la herencia. Y se han visto casos que la persona que pensaba ser heredero resultó que a última hora lo cambiaron y ya no fue él. Fíjate que eso parece irreal, pero sí yo tuve un caso similar te estoy hablando de esa sana costumbre de antes de tener más de 10 hijos, donde en el testamento solo hay 3 hijos y los otros 7. Desconozco, ¿verdad? ¿Qué pasó con los otros 7? O si les donó en vida o qué. Pero solo 3 hijos. Pero ¿te parece correcto a vos que aunque la ley lo establezca así, pero te parece correcto a vos que no le deje a los demás hijos? Desde mi punto de vista, creo que todo depende de la relación. Porque también, o no vas a heredar o dar a alguien con el que definitivamente no simpatiza. Acordate, pero siendo hijo tuyo, bueno, de la persona niño, no hay garantía de una buena relación. Y lo hemos visto en muchos casos que no es una garantía. Pero han de haber casos donde es buena la relación y simplemente no. Es bien complejo, ¿ah? Sí, más que todo por cuestiones de percepción también. Porque es lo que te digo, el juego de la realidad con la ley, con la aplicación de la ley, ¿va? Pero en el caso de las propiedades ahora, ¿cuáles son lo más básico o lo más importante que las personas deben de saber antes de adquirir una propiedad? Fíjate que yo tengo un amigo
que se llama Roberto Guerra y él, te voy a dar un tips no legal, pero que él me lo platica porque él se dedica a eso de los bienes inmuebles, del desarrollo de residenciales y eso, y él habla de que básico para poder transar una propiedad, básico saber si la zona que está apta. Correcto, eso es básico, pero es algo pues, de ingeniería. Saber si la zona está apta para construir, si se pueden obtener permisos, incluso si la zona puede o no ser inundada. Exacto. Cuando hablamos de apto, nos referimos a eso, a inundaciones, a que no sea una zona industrializada, sino que sea apta para vivienda y que esté en condiciones para agua potable, que tenga servicios básicos. Una reserva ambiental. Exacto, que no sea una reserva. Imagínate comprar una propiedad en una zona protegida. Sí, en esos casos, en accidente, o que te vendan una propiedad que no sea del dueño, ¿ah? Ahora vamos a lo legal, ya mencionaste lo legal. En cuanto a lo legal, y es un ambiente común que tenemos, Dilcia Pito ya trabajó en el Instituto de la Propiedad y ella siempre menciona de la investigación registral. Entonces, básico, vas a comprar una propiedad, hay que ir al Instituto de la Propiedad y buscar ahí en el Instituto de la Propiedad si esa propiedad realmente está a nombre de quien te la está vendiendo. Sería como uno de los consejos principales que vos das. Eso sí, correcto. Ese es un consejo principal. Si usted va a adquirir un bien inmueble, contrate un abogado y que el abogado le haga una investigación le llaman tracto sucesivo, o sea, de dónde viene la propiedad, quién la ha comprado, quién la ha vendido, quién la ha donado, si la propiedad no es hipoteca y no puedes ver en el Instituto de la Propiedad. Entonces, el consejo legal fundamental para comprar bienes inmuebles es investigación en el Instituto de la Propiedad. Y para darse cuenta si no es una zona inundable, ¿con quién puedes abocarte? Pues en ese caso, tendría que ser por un ingeniero. Un ingeniero comprende muy bien el tema sobre las zonas bajas, con un ingeniero que entienda ese tema de... Porque, por ejemplo, si vos la compras en verano, difícilmente vas a saber si es inundable o no. Pero el ingeniero te puede decir, no, mira, esta zona es más baja, aquí hay un rastre que por aquí pasa el agua. Y me imagino que hay un montón de casos, bueno, yo incluso he escuchado algunos casos de gente que compró propiedades y se les hundió la casa. Bueno, han habido casos aquí en el país donde hemos visto residenciales que las casas se cayeron. Sí, Ciudad del Ángel. Ajá. Bueno, que esa es la más famosa, ¿va? Han habido un montón. Pero imagínate, ¿y en ese caso qué fue lo que pasó entonces? Sí, en ese caso, yo creo que ahí hay un proceso en marcha. Creo que ahí se está condena por los daños y perjuicios que se causaron. Sí, se puede proceder porque también había que... Todas esas cosas creo que deben de establecerse en el contrato de compra y venta. ¿Qué es lo que estás comprando? ¿Verdad? Que te den garantía de lo que estás comprando, porque en un futuro puede suceder una situación anómala o una situación así como la que mencionas y poder acudir a las vías legales a reclamar los perjuicios que te ha causado. Qué complicado, ¿eh? Sí, es bien complicado. Pero fíjate que es bien básico. Ingeniero y abogado, previo a comprar. El ingeniero que te examine la propiedad, que te garantice, ¿verdad, el ingeniero? Sin que se equivoque, ¿o? Se equivoque. Que no sea amigo del dueño. Que no sea compadre. Ah. Y segundo, el abogado. Yo te podría decir en general que esa es otra mala costumbre que tenemos y es no acudir al consejo legal. Muchas veces no sé si confiamos en nuestro propio conocimiento o en la costumbre y no hacemos las cosas de forma correcta. O no querer pagar a un abogado para que te ayude también, ¿va? Sí. O un ingeniero. Pero imagínate, la inversión es grande y tener miedo de contratar a alguien para que te investigue también es falta de prudencia, ¿va? Eso, y hay otro elemento, la avaricia también podría ser. Te están dando barata la propiedad. Nadie se da cuenta del negocio. Y fíjate que ahí, aprovechando ahorita, te voy a contar una pasada de un amigo que él trabaja en bienes raíces. Fíjate que él me cuenta, como ellos se dedican a compra y venta, ¿va? Él viene y se da cuenta de una casa que está en venta. Pues él adquiere la casa y se la vendieron, ponerle que en 2 millones. En 2 millones él la compra, ¿va? Y empieza a ofrecerla. Pues sale un señor queriéndosela comprar.
Pero lógicamente los de bienes raíces muchas veces lo que hacen es que cobran comisión para que, vaya, yo como dueño de la casa y vos sos de bienes raíces, yo te digo, vendeme esta casa, dale en 2 millones. Y vos venís y no la das en 2 millones, sino que la das en 4 millones, ponerle. Entonces eso fue lo que le sucedió a mi amigo. Vino él y se la ofrece a otro señor en 4 millones. Resulta que el señor a quien se la vendió era familiar del dueño. Pues hacen el trato, venden la casa. El primer dueño de la casa contento porque le da los 2 millones de la venta, ¿va? Cuando el problema surge cuando el dueño que la vendió se da cuenta de que el cipote la vendió por 4 millones, o sea, le está ganando 2 millones más comisión. O sea, es algo que a cualquiera pondría mal, ¿va? Y de remate se da cuenta que era un familiar que no tenía relación muy buena con él, ¿va? Entonces yo dije, pucha, qué interesante este caso, pero también peligroso porque después dice que el señor, el que le vendió la casa por 2 millones, lo andaba buscando para que le regresara el dinero, porque ya no la quería vender. Imagínate vender una casa por 2 y que el intermediario se la venda por 4, perder 2 millones y de remate se la venden a una persona con la que no se lleva muy bien. Entonces dije yo, pucha, qué interesante esto, que me imagino que hay de haber unos peores que otros. Que ahí la sabiduría popular aplica totalmente. Lo hablado es lo entendido. Ajá. Y yo le agregaría lo que está en el contrato. Eso debe ser lo que debe regir la relación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay de reflexión? Porque esa historia sí he escuchado muchas veces. Y está el tema ahí de eso, el dinero siempre por medio. Pero lo mejor sería establecer qué va a suceder. Una, que de bienes raíces le diga, mira, yo no voy a vender el precio que yo pueda vender. Exacto. Y así fue, fíjate, así fue. El señor le dijo, usted véndala, usted tráigame los 2 millones, a mí no me interesa en cuánto la, imagínate. Pero obviamente la avaricia, él sintió que perdió, pues imagínate 2 millones. De que las pasiones humanas realmente se pueden desbordar y en ese caso creo que se desbordaron. Guan.